Hola, buenas tardes nuevamente. Hoy les vamos a presentar a una compañera ya de universidad, más bien de la carrera, ¿verdad? No de universidad, a la doctora Liliana Orozco Rodríguez. Ella es traumatóloga, hizo su especialidad en parte de, bueno, su carrera la inició en la UAC, tiene una certificación por el Consejo Mexicano de Ortopedia en 2005, está recertificada en especialidades de cirugía de mano y microcirugía en el Instituto de Rehabilitación en el 2005-2006 y tiene estudios especiales en medicina canábica, especialidad en medicina canábica por el Instituto Iberoamericano de Estudios en Medicina Complementaria y Preventiva en el 2020. También curso introductorio a la medicina canábica por la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide AC en noviembre del 2020. Y pues quién mejor que ella, una expertise ahorita ya en estos temas para podernos hablar de lo que es la parte medicina canábica. Bienvenida, Liliana. ¿Qué tal? Buenas tardes ya. Bueno, como les comentó la doctora Campos, yo soy ortopedista, soy traumatóloga, soy cirujana de mano, ya tengo algunos añitos ejerciendo esta especialidad y esta subespecialidad, más o menos como 17 años. Y los últimos 2 años me ha interesado muchísimo este tema de la medicina canábica porque pues se viene un auge muy importante sobre este tipo de temas. Los temas que nos están llevando a regresar a nuestras raíces, a regresar como a la vida más responsable, más sustentable, es lo que está totalmente en boga, ¿no? Entonces muchos de los pacientes buscan que usemos terapias más naturales, que nos ayudemos en su tema de salud, pero sin perjudicar su salud. Entonces, me empezó a apasionar mucho este tema y efectivamente he hecho algunas certificaciones y algunos cursos. El más importante es el de medicina, la farmacología de los cannabinoides, que está impartido por la UNAM. Es un tema muy interesante, un poquito complicado para nosotros como médicos, porque se meten mucho en el tema bioquímico de las sustancias, pero sí muy importante para poder entender todo esto. Entonces, yo no soy como tal una erudita en el tema, pero sí me gustaría mucho sembrarles la semillita para que vayamos a estudiar un poco más del tema de la medicina cannabinoide, qué son los cannabinoides, los fitocannabinoides y de qué forma nos pueden ayudar y pueden ayudar a nuestros pacientes, porque es un tema que está como muy satanizado y que muchos como médicos cuando nos llega el paciente y nos dice, es que quiero tomar unas gotitas de cannabis, luego les decimos, no, eso no, porque es droga, ¿no? Entonces es importante que conozcamos un poquito más como médicos. Y bueno, les voy a contar un poquito de la historia para que entendamos que el cáñamo es de las fibras más antiguas usadas por el hombre. O sea, se encuentran vestigios desde hace 15,000 a 17,000 años. Y, por ejemplo, las velas con las que llegó Cristóbal Colón a América estaban hechas con fibras de cáñamo, ¿no? Porque se usa y actualmente se están usando mucho para hacer diferentes tipos de tela. Entonces, encontramos desde la alimentación, esto van a empezarlo a ver cada vez más y cada vez más, que tenemos semillas, las semillas del hemp o del cáñamo son muy ricas en proteínas y en ácidos grasos esenciales, además de complejos vitamínicos, calcio, etcétera. Entonces, se está comparando incluso con el huevo, con el aceite de soya, para ver cuál de ellas es más nutritiva y se está llegando a la conclusión que las semillas del cáñamo son más nutritivas que algunas otras proteínas. Entonces, es importante también ahora con el tema de los veganos y el vegetarianismo, pues que estemos enterados de que hay algunos otros suplementos que nos pueden otorgar mejores proteínas. Y bueno, ustedes tienen por ahí en su cocina las sobrecitos de té, pues esos sobrecitos de té están hechos con fibra de cáñamo, ¿no? Hay mucha celulosa, mucho papel que está hecho de fibras de cáñamo. Entonces, el cáñamo ahorita les voy a explicar un poquito qué tiene que ver el cáñamo con la marihuana, pero que les quede claro que es una planta del cannabis, el cáñamo. Y entonces, de ahí se obtienen muchísimos plásticos sustentables, ¿no? Que son biodegradables. Fíjense, ahora la industria automotriz, desde los años 40, Henry Ford hizo un prototipo de un automóvil hecho totalmente de plástico y algo de soya, pero pues esto nunca llegó a hacerse más grande porque justo fue en esa época cuando se empezó a satanizar mucho el tema
del cáñamo porque estaban en intereses económicos, desplazaba a los hidrocarburos. Entonces empezaron a satanizarlo más con el pretexto de que la gente estaba empezando a tomarlo de forma arbitraria como una droga, y entonces se desplazó el cáñamo. Por eso nunca llegó a ser como muy importante. Actualmente la BMW es quien empezó ya a hacer algunas mezclas de fibra de vidrio con fibras de cáñamo, y ellos dicen que van a regresar totalmente a lo sustentable. Entonces, por ahí empezaron, ¿no? Esta nota es de este año, si pueden buscarla por ahí en internet, está muy interesante. En los Países Bajos, en Europa, se usa mucho para los materiales de la construcción, ya que es un buen aislador del clima. Entonces, también se usa como combustibles para hacer aceites o para procesar algunos biodiesel, e incluso para fermentar el etanol en metanol, como les había comentado en los filtros para el té. Y en la historia de la medicina se encuentra más o menos que como desde hace 6,000 años se estaban ya ocupando el cáñamo en sí o el cannabis medicinal para tratar diferentes padecimientos. Todo esto proviene desde Egipto, desde la zona de China, y de ahí empezó a venirse más a la zona de Europa y ha llegado en los últimos años o en el último siglo, en el siglo XIX, fue donde llegó más a lo que es América, y se empezaron a usar este tipo de ungüentos, porque se hacen como aceites, pero también algunos extractos para tomarse, principalmente para controlar los temas inflamatorios y temas de dolor, que era en lo que se veía que tenía como mayor uso o mayor aplicación. Actualmente tenemos otros usos mucho más importantes, que ya los iremos platicando un poquito más adelante. Entonces, bueno, ¿qué es el cannabis? ¿Qué es la marihuana? ¿Qué es el cáñamo? Que todos son todos estos conceptos que nosotros como médicos tenemos que conocer, ¿no? ¿Qué es el CBD? ¿Qué es el THC? Estos son los tipos de cannabis que se encuentran en nuestro territorio y en todo el mundo. Principalmente la planta sativa, la planta índica y la planta ruderalis. De la planta sativa, ven, aquí vienen cada una de sus características. La planta sativa es de donde proviene la marihuana y de donde proviene el cáñamo. Estas son las características más importantes de la planta sativa, que tienen hojas largas, que son delicadas, pero principalmente el cáñamo es el que puede llegar a cumplir unas estaturas muy altas, hasta de 5 metros de altura. Y esta es la diferencia entre lo que es la marihuana y lo que es el hemp o el cáñamo. Hemp es cáñamo, es igual a cáñamo. Y la diferencia más importante es esta. El cáñamo, para que se pueda considerar una planta como cáñamo, debe tener menor al 0.3% de su contenido de THC, tetrahidrocannabinol, ¿sí? Y la marihuana tiene entre un 5 y un 35%. La gente que fuma marihuana de forma recreativa busca estas características. Entre más alto contenido de THC tiene la marihuana, entonces los va a colocar mejor, ¿sí? Entonces, eso es lo que ellos buscan en la forma recreativa. Nosotros lo que vamos a usar va a ser la planta del hemp. Los extractos o los aceites que se están usando actualmente de forma medicinal son extraídos del cáñamo, porque tienen un muy poco contenido de THC, y buscamos entonces que tengan un alto contenido de CBD o cannabidiol y algunos otros fitocannabinoides que se encuentran en la planta. Esas son las características. La verdad es que la planta del cáñamo antes en México se daba a pasto, o sea, por todos lados se daba, porque es de un crecimiento muy adaptable, no necesita como muchos cuidados para poderse desarrollar. Entonces se usaba mucho, les digo, en la época del siglo XIX, principios del siglo XIX, para hacer un montón de cosas, para hacer telares, para hacer plásticos, para biocombustibles, y posteriormente entonces se cortan todas estas plantas, confundiéndolas con la marihuana, y entonces desplazan a lo que es el cáñamo. Fíjense, este es como un estudio cromatográfico de lo que es la planta del cáñamo, del hemp, y vean el contenido que tiene de fitocannabinoides, ¿sí? Este es todo el rubro que tiene, la alta contenido de celulosa, de grasas, de azúcares, etcétera, de flavonoides,
de terpenos, de esto también vamos a platicar ahorita, y principalmente los fitocannabinoides que contiene la planta. Entonces, para obtener un buen producto que contenga un alto contenido de fitocannabinoides, obviamente se necesita que se extraiga esta sustancia de mucha planta, ¿no? De ahí van a venir algunos conceptos que también quiero que queden un poquito claros, porque actualmente, desde que se liberó en el 2021 un poco que ya es legal la planta en México, entonces van a encontrar un montón de aceites de cannabis por todos lados, que la gente tiene una plantita y la quema en un aceite y les dice que tiene un alto contenido de CBD. Entonces, aquí para que ya tengamos un poco más de conocimiento. Estos son los fitocannabinoides ya en su forma ácida. Fíjense que son la forma, a lo mejor sí no tenemos la forma tan clara, pero son derivados del ácido araquidónico, ¿no? Entonces, el THC, que es el tetrahidrocannabinol, esta es la sustancia psicotrópica de la planta, ¿sí? El CBD también es una sustancia psicoactiva, porque nosotros llamamos una sustancia psicoactiva cuando la sustancia actúa a nivel del sistema nervioso, que tiene cierta acción a nivel del sistema nervioso, pero que no nos va a alucinar, ¿sí? El THC es el alucinante, esa es la parte alucinante, es psicotrópica. Entonces, este es el fitocannabinoide, THC, el THCV, que está en una forma menos ácida, el CBD y el CBG son los más importantes y estos son los que más se están estudiando actualmente en la planta. Se ha descrito que la planta tiene más de 100. Ustedes pueden empezar a leer y van a encontrar que 150, 180. Entonces, para fines prácticos, en farmacología cannabinoide, se dice que la planta del cannabis tiene más de 100 fitocannabinoides. Y los terpenos que no o que no tiene ahorita en su consultorio, en su casa, los famosos aceites esenciales. Los aceites esenciales no son otra cosa más que terpenos, ¿no? Los terpenos son estas sustancias que le dan aroma, sabor a las plantas y a las frutas. Y que ya se ve, pues que tienen también efectos benéficos en el organismo, ¿no? Tenemos nuestro aceitito de lavanda que lo ponemos por ahí y estamos muy relajados, entonces tienen efectos también en nuestro organismo. La planta del cannabis tiene, entonces, como vieron en la primera diapositiva, que tenemos terpenos, tenemos flavonoides. Los flavonoides son las otras sustancias que le dan el color a la planta y también tienen efectos benéficos en el organismo. Y ahí viene una parte que sería como algo importante que examinemos ahora, que nos hagamos un examen nosotros, a ver qué tanto sabemos de fisiología de nuestro cuerpo. Porque qué tanto conocemos del sistema endocannabinoide, ¿no? Porque nosotros tenemos un sistema endocannabinoide en nuestro cuerpo, o sea, esto no es algo nuevo, es algo con lo que nacimos. Y si nos vamos al Gayton, ahí seguramente vamos a encontrar mucho de sistema endocannabinoide. ¿Y qué es el sistema endocannabinoide? Bueno, no es más que una amplia red de señalización. La señalización ya sabemos que es como la intercomunicación que tienen las células y que tenemos distribuidos en todo el cuerpo. Para fines prácticos, los fitocannabinoides y los endocannabinoides, porque dentro de nuestro sistema endocannabinoide tenemos al 2-araquinolglicerol y la anandamida, que son los endocannabinoides naturales de nuestro cuerpo, y cuando estos se pierden, pues podemos otorgarle a nuestro cuerpo un fitocannabinoide, y así es como funciona. Tenemos una neurona presináptica y tenemos una neurona postsináptica. Dentro de la neurona presináptica tenemos algunos receptores y aquí está viajando nuestros fitocannabinoides o nuestros endocannabinoides en el torrente y entonces se unen a este receptor, ¿no? Por ejemplo, aquí está un receptor CB1. Hay diferentes receptores también, receptores tipo CB1, CB2, CB3. Cada vez se van estudiando y se van encontrando diferentes tipos de receptores. Para fines prácticos vamos a trabajar ahorita con el CB1, que está en el sistema nervioso central. Se une el fitocannabinoide, entra a la neurona presináptica y estimula a la neurona para que entonces produzca los neurotransmisores necesarios para que haya un impulso nervioso y se comunique con la neurona postsináptica y entonces eso ya es un neurotransmisor. Y entonces las neuronas empiezan a actuar de forma adecuada. Por eso ahora en temas, por ejemplo,
de psicosis o pacientes depresivos, etcétera, que se sabe que tienen deficiencias de neurotransmisores. Le estoy dando el neurotransmisor, pero además lo ayudo con un fitocannabinoide para que se estimule la adecuada producción del neurotransmisor de forma natural en el cuerpo, ¿no? Entonces, esto es lo que, así es como funciona el sistema endocannabinoide. Y bueno, aquí fíjense dónde están nuestros receptores, ¿no? Tenemos receptores para cannabinoides en cerebro, pulmones, sistema vascular. Les digo, hay algunos que son CB1, otros que son CB2. Principalmente los que están en el sistema nervioso y en el sistema nervioso central se podían considerar CB1, pero algunos otros órganos tienen los receptores CB2. Y ahí es donde ya algunos fitocannabinoides tienen más adaptación para unirse en algunas zonas y otros para unirse en algunos otros receptores. Y entonces aquí es donde podemos ver que podemos controlar el dolor, que podemos mejorar las funciones motoras, podemos mejorar la termogénesis, el ciclo sueño-vigilia, aprendizaje, memoria, todo esto que viene aquí enumerado es prácticamente como la forma en la que va a actuar el fitocannabinoide a nivel del sistema endocannabinoide. Él fue quien lo descubrió en los años 60, el doctor Rafael Mechola, fue quien se dio cuenta que la gente que fumaba marihuana tenía este efecto psicotrópico, pero que además lo usaban para controlar ciertos dolores, ¿no? Entonces empezó a estudiar la planta y él es parte importante del desarrollo. El doctor ahorita tiene, creo que 98 años y sigue vivo y sigue estudiando la planta porque ha sido su fascinación. Él es hebreo y ella está haciendo todos sus estudios. Entonces, como les platicaba, este es el ciclo de los fitocannabinoides o del sistema endocannabinoide. Nosotros tenemos por alguna razón, alguna enfermedad, algún proceso inflamatorio, algún desgaste en nuestro sistema endocannabinoide, donde se ha degradado demasiada anandamida o 2-araquinodilglicerol, pero nosotros podemos entonces otorgarle a nuestro cuerpo por forma externa un fitocannabinoide para que se adapte a los receptores y entonces vuelva a entrar en nuestro sistema endocannabinoide y empiece a hacer la adecuada producción de los neurotransmisores y sigamos funcionando adecuadamente. Les digo, esto es a nivel de todo el cuerpo, por eso también funciona mucho a nivel glandular. Y que es uno de los fitocannabinoides más importantes que se usa como tal, como ya un medicamento. No es un medicamento, ahorita vamos a platicarlo porque en términos de legislación se manejan aquí como, no, se me fue el nombre, todo lo que son como alimentaciones. No, suplementos, son suplementos alimenticios, no son como tal medicamentos. Y la razón es porque no tienen efectos adversos graves, ¿no? Entonces se pueden manejar de una forma como muy autodidacta, que nosotros como médicos entonces debemos de tener esa responsabilidad de poder guiar mejor a un paciente usando este tipo de sustancias. Entonces el cannabidiol es un potente aliado para mitigar la ansiedad, la depresión y algunos otros estados de ánimo. Principalmente se usa para mejorar el funcionamiento o llegar a la homeostasis del cuerpo y sobre todo para desinflamar. Es un potente antiinflamatorio y analgésico, pero también protege cardiovascularmente a nuestro corazón y nos va a modular el sistema inmunológico. Por eso ahora en temas de COVID se usó también mucho el cannabidiol porque nos ayudaba a modular el sistema inmunológico cuando nos ayuda. El cannabigerol es otro de los fitocannabinoides. Este tiene más aceptación o tiene más fijación por por CB1, ¿no? Se une más a los receptores CB1. Entonces él trabaja más a nivel del sistema nervioso central. Nos ayuda más, en vez de deprimirnos el sistema nervioso, nos ayuda más como a activarlo. Los productos que tienen CBD con CBG son una maravilla porque nos ayudan sí a mantenernos sanos, pero no nos van a mantener aletargados, que finalmente el CBD o el cannabidiol nos relaja, pero no nos mantiene somnolientos, ¿sí? O sea, yo puedo dormir perfectamente, pero en el momento que necesito activarme, me despierto y puedo seguir ejecutando mis acciones. Y si el producto además tiene cannabigerol, pues voy a tener un mejor rendimiento durante el día.
hace que tengamos más focalización en nuestro sistema nervioso. Y bueno, por ejemplo, para enfermedades como esclerosis múltiple, ahorita vamos a ver todas las enfermedades neurológicas para las que sirve. El THC, como ya les platiqué, es el efecto que tiene el efecto psicotrópico, que es medicinal, sí, pero a microdosis. Y este es el que decimos que no deben de tomar los niños y los adolescentes, porque pueden llegar a producir psicosis y además de que van a retardar o van a alterar el desarrollo neurológico de los pacientes. Si nosotros tenemos que nuestro desarrollo neurológico puede durar más o menos hasta los 25 años de edad, esa sería la edad límite, ¿no? A partir de los 25 años, si un paciente llega y me dice, pues es que yo quiero fumar marihuana, pues tú fuma marihuana si quieres, o sea, no vas a tener ningún efecto ya a nivel de tu sistema nervioso en una forma a largo plazo. A corto plazo sí, porque el THC es el que los coloca y es el que los hace alucinar, que les hace perder la situación en el lugar donde están, en el estado del tiempo. Entonces, de pronto, no sé, son las 6 de la tarde y se pueden perder hasta las 10 de la noche y ellos piensan que estuvieron solamente 10 minutos colocados, ¿no? Entonces, al final es el que da el efecto psicotrópico. Es un potente orexigénico, por eso se usa mucho en pacientes con cáncer también. Es antiemético, es analgésico y es somnífero. Es el que da los efectos adversos más intensos. Más intensos sería sequedad de boca, disminución de la presión arterial. Entonces, por eso se sienten mareados y pierden un poquito la noción, porque pues puede bajar demasiado la presión arterial. Y bueno, aquí quise hacer como una lista y entonces se me fueron muy pequeñitas las letras, pero estas son las principales enfermedades beneficiadas que ya están aprobadas por la FDA para que se pueda administrar principalmente los fitocannabinoides enfocados mucho al CBD, ¿no? Entonces, en cáncer sí, pero es importante que sepamos que en cáncer hay muy pocos estudios que digan que las células en realidad van a morir las células cancerosas. Es más como para mitigar los efectos adversos de las quimioterapias y de las radioterapias, no tanto para sanar el cáncer, ¿no? O sea, sí hay algunos estudios que dicen que, por ejemplo, en glioblastoma multiforme ha habido muy buenos resultados, pero nada concluyente. Entonces, en artritis sí, porque es un potente inmunomodulador, pero también antiinflamatorio y analgésico. En colitis o enfermedades gástricas también nos ayuda porque ayuda al vaciamiento gástrico y desinflama, ¿no? En Alzheimer nos ayuda a que haya una mejor señalización y que haya una mejor producción de los neurotransmisores. En osteoporosis, porque modula lo que es el recambio óseo. Entonces, ustedes saben que mayor osteoporosis hay porque hay mayor recambio óseo, no porque no haya calcio en el cuerpo, sino porque esos recambios no se ocupan adecuadamente, ¿no? Entonces, en tema de osteoporosis ayuda a que no haya tanto recambio. En autismo, igual señalizaciones, hipertensión arterial porque es un potente vasodilatador, entonces disminuye la presión arterial como efecto adverso y entonces nos ayuda a controlarlo. Para mejorar el insomnio, para glaucoma, muy importante, solamente para glaucoma de ángulo abierto, no para el glaucoma de ángulo cerrado. Para la migraña es una maravilla, quita el dolor prácticamente en unos cuantos minutos porque es un potente vasodilatador. Si sabemos nosotros la forma en la que se produce la migraña, que es una vasodilatación, una constricción de los vasos sanguíneos, pues entonces es muy favorable, ¿no? Esclerosis múltiple, Parkinson, bueno, ansiedad, todos estos temas. Fibromialgia, personalmente yo tengo muy buenos resultados en pacientes con fibromialgia, sobre todo porque pues tiene un potente efecto psicosomático, ¿no? Como la enfermedad psicosomática nos ayuda desde nivel cerebral, pero además nos ayuda a quitar dolor y desinflamar. Entonces, para la fibromialgia es muy buena. Y para las adicciones, ¿por qué? Porque nos ayuda a desplazar ciertos fármacos de los receptores, ¿no? Ocupa esos receptores y entonces no permite que se unan los otros fármacos. Entonces ayuda mucho en el tema de adicciones para ayudar a quitarlo. Incluso un paciente que puede haberse pasado de dosis en una fumada de marihuana, si ustedes le dan CBD, se revierten los efectos, porque entonces se ocupan esos receptores. Sí, esa es la mejor forma de revertir el efecto. No hay casos documentados de que ninguna persona haya muerto por una sobredosis de marihuana, pero sí que la pasan mal un buen rato, ¿no? Entonces,
Estos son temas que a mí me apasionan porque, pues como ya saben, soy traumatóloga, entonces para mí en el desarrollo muscular o en la recuperación muscular es muy bueno porque es un potente antiinflamatorio. Entonces podemos hacer más repeticiones, podemos cargar más peso sin tener tanta inflamación, tanto dolor posterior al ejercicio extenuante y que haya una mayor recuperación. Entonces eso ayuda a que el desarrollo muscular sea mejor. En el metabolismo del calcio, lo que les comentaba, que el CB1 se ha convertido en un potente eje para que se ha visto que es para poder haya una mejor consolidación ósea, pero más rápida, porque también el proceso inflamatorio del callo óseo, ustedes saben que el callo óseo va por partes, ¿no? Entonces, desde la parte inflamatoria, que es la primera etapa del callo óseo, no permite que haya tanta inflamación. Entonces, el callo va a ser menos exuberante, pero va a hacer que más rápido llegue el calcio a esa zona, entonces las fracturas consolidan de forma más rápida. Y lo que les comentaba también para el tema de osteoporosis, que no hay tanta resorción ósea, ¿sí? O sea, el recambio óseo no es tan importante, lo limita, y el calcio que tenemos lo está protegiendo, pero además puede estar ayudando a que el calcio de la dieta se fije mejor. Y lo de la salud cardiovascular, lo que les comentaba, que es un potente antiinflamatorio, pero también tiene un efecto vasodilatador. Entonces es antiinflamatorio local en el vaso sanguíneo y ayuda entonces que haya como una mayor relajación. Hay algunos productos incluso que han intervenido agregando óxido nítrico a los productos de CBD y entonces pues nos ayuda a prevenir las placas de ateroma, nos ayuda a prevenir estados como infartos al miocardio o algún otro tipo de isquemias vasculares. Y del aparato digestivo, lo que les comentaba principalmente porque es un potente orexigénico, ayuda a controlar el vómito y pues bueno, algunas enfermedades inflamatorias para enfermedad de Crohn y para la colitis ulcerosa, hay varios estudios que han demostrado que tiene muy buen resultado. Y es prácticamente con la primera dosis, no es como me tengo que esperar y esos son efectos muy rápidos. Y en el sistema nervioso central y periférico es donde tenemos un mayor número de estudios porque es donde tenemos más respuestas positivas, ¿no? Por ejemplo, en autismo, en desórdenes, por ejemplo, en los pacientes que son obsesivos compulsivos, les digo, en depresión, en ansiedad, en todo ese tipo de padecimientos, es en lo que más he estudiado. Y hay un montón de bibliografía interesante y de gente formal. Se pueden meter a PubMed y encontrar un montón de artículos que ya nos están dando muy buenos resultados. Muchos en animales, sí, pero también ya algunos, por ejemplo, en Europa, que ya hay algunas sustancias que son no tan naturales, que ya son creados y han tenido muy buenos resultados. Ese tipo de productos aquí en México llegan con un precio aproximado de tratamiento mensual como entre 15 y 20 mil pesos, cuando unas sustancias más naturales son mucho más económicas. Y bueno, la OMS en 2017 nos autorizó todo esto, que a nivel internacional esto es importante porque ellos es con lo que nos estamos respaldando, ¿no? Que ya tenemos más autorización para aplicarlo en los padecimientos que ya platicamos. Aquí en México, les digo, en enero, el 12 de enero del 2021, salió en el diario oficial de la Federación, ya como tal el reglamento de la Ley General de Salud en materia de control sanitario para la producción, investigación y uso medicinal del cannabis. Entonces, eso nos abre a nosotros la puerta para empezar a trabajar con productos, pero también pensar lo que yo les había comentado. Sabemos que ya están legislados, pero no hay como tal alguien que los legisle. Yo les propongo que vayan y pregunten aquí en Cofepris, en Querétaro, quién está regulando este tipo. No hay una regulación totalmente, ¿no? Entonces, cualquier persona puede hacer ahorita su aceite de cannabis y decir que tiene tal contenido cuando en realidad no lo sabemos. La principal, los principales alteraciones, los principales efectos adversos graves que hemos encontrado es porque ese producto fue contaminado con alguna otra sustancia, ¿no? A lo mejor están sembrando hongos alucinógenos y también están sembrando cannabis. Entonces se hace una mezcla ahí y eso es lo que ya está afectando. Entonces, lo que yo elijo como médico para poder dar una correcta administración de un producto, yo tengo que tener estos puntos muy claros.
que mi producto venga etiquetado clara y completamente. O sea, debe decir qué tanto contiene de cada una de las sustancias, ¿sí? Saber yo la historia de la planta, o sea, de dónde están obteniendo ese producto, la empresa o la compañía, de dónde está obteniendo ese producto. Como les comenté desde el principio, o sea, necesitan tener plantíos exageradamente grandes para poder estar produciendo tan solo un frasco de CBD. Entonces, una persona que tiene en su cochera su producción, pues que tanto puede estar produciendo de CBD limpio, ¿no? El certificado de análisis de calidad, lo mejor es que busquemos que tenga estudios cromatográficos, ¿sí? En algunas presentaciones de algunos productos viene el estudio cromatográfico para que la persona o nosotros como médicos podamos constatar qué contiene de sustancias, ¿sí? Ese es un punto muy importante que nosotros tenemos que checar. Que la empresa esté certificada, obviamente en México no, porque no aquí lo esté legislando, pero en el país donde se está obteniendo, que tenga referencias de dónde está obteniendo y que, bueno, sea de fácil accesibilidad, ¿no? Yo actualmente lo único que sugeriría como un buen producto sería un producto importado, ¿no? Porque los productos importados, por ejemplo, en Estados Unidos, que ya tiene años de legislación, ellos están haciendo productos legislados, correctos y que tienen todas estas características que yo les estoy comentando. Un producto mexicano no he encontrado yo que realmente tenga todo este tipo de características. Y bueno, lo que les comentaba, no hay fatalidad documentada de sobredosis por CBD, o sea, no hay un paciente que se haya muerto por una sobredosis de CBD. Lo peor que puede pasar es que tenga un dolor de cabeza de unas buenas horas porque va a tener una hipotensión y pues, pero si se tomó todo el frasco completo, ¿no? Pero en realidad no hay nada documentado que podamos tener una sobredosis. Es importante saber las interacciones medicamentosas. Les recomiendo mucho este artículo. Está muy bueno. Es del 2020 y bueno, vienen ahí todas las interacciones medicamentosas por las que no es que no se deba dar, es que debemos tener cuidado cuando administramos el CBD con este tipo de fármacos, ¿no? Por ejemplo, que tu corazón nos puede elevar el efecto de los cannabinoides o al contrario, que puedan hacer que algunos productos se puedan ver reducidos. Entonces, si un paciente que está tomando algunos medicamentos como el clobazam y yo estoy afectando su producción o su absorción, pues entonces hay que tener ahí mucho cuidado. Y ponemos aquí como bandera roja solamente estos medicamentos. Muy importante no combinarlo con warfarina o tener mucho apego de los tiempos de coagulación del paciente para poder administrarlo. Pacientes que están tomando algún ácido valproico e ir introduciendo el producto. Casi todos vienen goteros, entonces casi que gota por gota para ver cómo va obteniéndose el resultado en el paciente. Y algo sí, muy importante es pacientes con enfermedades hepáticas no son candidatos a tomar CBD, porque el CBD se metaboliza en el hígado y entonces podemos nada más a darle la ayudadita al paciente para que termine en una hepatopatía ya muy grave, ¿no? Entonces, pacientes con enfermedad hepática no está recomendado. Las presentaciones de los productos, sobre todo, pues no fomentar que los fumen, que sea combustionado el producto. Hay algunas presentaciones que lo hacen a través como de, ¿cómo le llaman esto? Que lo hacen con vaporizadores. Con vaporizadores es una buena opción, pero no fumado. Les digo, por gotas, la vía sublingual es como la forma también más ideal, porque ahí se brinca el metabolismo de gástrico y hepático. Entonces pasa directamente al torrente sanguíneo, tiene un efecto más rápido y no afectamos otros órganos. Y pues bueno, lo que les comentaba que la toxicidad es básicamente por algunas contaminaciones de los productos y que en resultados ya hechos en animales se han usado dosis muy altas que pues definitivamente en humanos no se usan, ¿no? Tanto por costo como porque no hay presentaciones que tengan unas altas concentraciones de producto. Como conclusión, ¿qué me llevaría yo como médico y lo que yo quiero que se lleven ahora y que tengamos como más en cuenta este tipo de sustancias para poder ayudar a nuestros pacientes? Es que, bueno, el uso del cannabis está ocurriendo con nosotros y nosotros. O sea, si yo como médico no le estoy dando la oportunidad a mi paciente de que lo pueda probar,
pues afuera, saliendo en el estacionamiento, una persona se lo va a ofrecer para quitarle el dolor y esta persona se lo va a tomar y no sabemos ni qué presentación está tomando. Que no tengamos nosotros el conocimiento no significa que no exista, ¿no? Entonces, esa es como mi principal preocupación cuando algún paciente ya lo está tomando y va con otro médico y dice, no, no te tomes eso porque eso es malo, pues eso es totalmente ignorancia. Entonces, si no tenemos el conocimiento, por lo menos no limitarlo y más bien empezar a estudiar un poco más sobre el tema. Y que el uso del CBD actualmente es legal en México, ya no es ilegal. Sí es importante que no lo estemos ofreciendo a embarazadas, en niños y sobre todo en pacientes hepatópatas. ¿Por qué? Porque no hay suficientes estudios que digan que es inocuo, ¿no? Entonces, mejor no darlo. Y que, bueno, en los menores de edad, con pacientes con insuficiencia renal y que estén tomando otros medicamentos, tengamos siempre el riesgo-beneficio, ¿no? O sea, a lo mejor tengo un paciente que tiene unas crisis convulsivas de difícil control, es un paciente que pues, le puede ayudar, entonces ver siempre el riesgo-beneficio. Y estas serían las conclusiones que me gustaría que se quedaran ustedes con ellas y que pues bueno, básicamente ese es como en general lo que yo pudiera platicarles más del cannabis medicinal. Y pues bueno, yo soy Liliana Orozco, aquí están mis números de contacto, los que gusten, creo que mi correo electrónico no se ve muy bien. Y bueno, ahí está otra liga que es donde pueden localizar. ¿Alguna pregunta? Preguntas de chat. Sí. Menciona que hubo pacientes con dolor crónico por combinación de enfermedades como fibromialgia, hernias de disco, radiculopatías, que se encuentran desesperados por el dolor que tienen diariamente. Dice qué medicamento cannabinoide recomienda. Bueno, ya nos aclaró que no es medicamento, pero ¿cuál es el que? Yo ocupo una presentación. Hay varias presentaciones americanas, básicamente, que están trayendo a México y que tienen un buen contenido y que tienen todas las características que yo les comenté. Yo uso uno que se llama Focus y la verdad es que les va muy bien. Para todos los temas, pues yo soy traumatóloga, entonces son mis áreas, ¿no? Para dolor neuropático es muy eficiente, para dolor articular es muy eficiente también, fibromialgia. Yo creo que no hay nada mejor de lo que hayan usado para más que el CBD. Y pues bueno, básicamente es el producto que yo uso. Quien haya hecho la pregunta, si quiere contactarme en mi teléfono celular y con mucho gusto le comparto mi experiencia y pues bueno, la presentación y dónde puede conseguirla. Gracias. Para migraña, ¿en qué dosis es recomendada? Todo el manejo del CBD es dosis-respuesta, ¿no? Entonces, manejamos, hay presentaciones que vienen dosificadas ya las pipetas, pero pueden empezar con unas 6 gotitas vía sublingual y con eso ir notando el cambio. Yo era migrañosa y la verdad es que me llamó muchísimo la atención porque no pasaron ni 2 minutos cuando se me controló la migraña y a partir de ahí no he vuelto a tener. O sea, es como, de verdad, es un tratamiento muy eficiente. Yo sé que hay tratamientos para migrañas ya muy crónicas o de formas más agudas, más recurrentes, muchos tratamientos, pero yo sí combinaría el CBD a lo mejor con algunos de ellos. Doctora, nos preguntan dónde lo pueden conseguir. Igual si gustan comunicarse conmigo, con mucho gusto les voy pasando los datos para que puedan conseguirlo de forma segura. Este producto que les digo que yo uso, que ya tengo 2 años usándolo, no he tenido ninguna complicación, me ha ido muy bien con él y nosotros como médicos podemos ser distribuidores del producto, ¿no? O sea, y de forma, les digo, legal porque es un producto que se vende como suplemento alimenticio. Es libre de THC. El que yo uso tiene CBD con CBG y no tiene THC. ¿Recomendaría su uso en niños? Sí, si no se ha podido controlar con algún otro medicamento. Muchos de los neurólogos pediatras hacen combinaciones de los medicamentos, no solamente, no es quitar un medicamento y entonces poner el CBD, es como un coadyuvante en el tratamiento. Y hablando de pacientes pediátricos con epilepsia, ¿sabes si ha tenido un... Sí, muy buenos resultados y pues ahí sí el costo-beneficio pues es muy importante, ¿no? O sea, un niño que tiene epilepsias recurrentes y que son refractarias, el CBD les va a ayudar muchísimo y no va a tener un efecto adverso tan importante, sobre todo estos que son libres de THC. Nos
preguntan también de la bibliografía, creo que en todas sus diapositivas. En algunas viene alguna bibliografía, pero si tienen dudas, puedo ampliarles la bibliografía. Porque se va a tratar para que Ah, quien perfecto. quiera checarlo. ahorita. Ok, perfecto. ¿Algo más? No, ¿Listo? ya sería todo. Ok, muchas gracias. Gracias.